Fui transportado a otra dimensión y tuve una inquietante conversación con una estrella agonizante. Condené toda la existencia. ¿Quién es?, preguntó mi hijo, señalando la alta figura dibujada en la página polvorienta y casi desmoronada. Como reproducción de una reproducción de una reproducción, el libro de historia podría haberse confundido fácilmente con los garabatos desquiciados de trogloditas en sus cuevas iluminadas por el fuego. Un gran líder, respondí. Pocos recuerdan ya su nombre. Washington, creo que era, aunque es muy probable que quienes se hacen llamar historiadores me hayan contado muchas mentiras. Reí con tristeza, al igual que mi hijo. Dime qué es un líder, dijo. De donde yo vengo, no era raro que los niños fueran tan exigentes y curiosos. Por lo que he oído, los líderes eran personas que creaban orden a partir del caos, le dije. Muchos tenían grandes visiones de cómo podría ser el mundo, o en el caso de Washington, de cómo podría ser su país. Sin duda, se está revolviendo en su tumba ahora que todo lo que se esforzó por instaurar se ha derrumbado. Para entonces, mi hijo había dejado a un lado el viejo libro y miraba con nostalgia por la ventana teñida de rojo, con la barbilla apoyada en los brazos, que a su vez descansaban sobre el alféizar de acero, y me dijo en un tono serio: «Quiero ser un líder». Me rompió el corazón saber que había desarrollado un sueño inalcanzable, un sueño que pronto tendría que derribar. Así era como se trataban todos los sueños en aquellos tiempos, pero la tristeza que sentí entonces me parece absurda ahora que me pregunto en vano qué habrá sido de su pobre alma. Podría estar en cualquier lugar, o en ninguno, y es probable que nunca lo sepa. Por todo lo que es sagrado, solo espero que esté en un mejor lugar que yo ahora. Según los historiadores, existía una fuerza clara y aparentemente inquebrantable llamada ley natural, que gobernaba mi planeta natal en la antigüedad, un conjunto de reglas que podía seguir cuidadosamente para predecir el comportamiento de las cosas y llegar a donde querías. Por supuesto, no había nada parecido que estabilizara la época en la que crecí. La vida era un juego de azar enfermizo para todos nosotros, un juego que no dudaría en calificar de infernal si no fuera porque ahora conozco a fondo el verdadero significado de la palabra. Hace tiempo decidí que la única manera de terminar el juego era eliminar por completo la tierra del cosmos, como se extirparía un tumor maligno de un individuo por lo demás sano. Si no había esperanza para nosotros en el pequeño planeta blanco, más nos valía traer algo de equilibrio al universo y dejar de existir, pensé. Esta idea me llegó de una forma muy peculiar, abriéndose paso en mi conciencia como si fuera el susurro mágico de una musa sombría. No tenía ni la menor idea de cómo llevarla a cabo, pero buscaba una cada vez que se presentaban las noches oportunas, cuando el sol dejaba de dispersar su radiación, sin saber nunca qué podría encontrar, si acaso. Cada noche duraba solo lo que permitía la prodigiosa velocidad de rotación de la Tierra. Saqué la ración de la noche de mi hijo de la nevera y se la serví en un cartón, sin decirle de dónde venía la carne para que no se desanimara a buscar su alimento. Sin que él lo supiera, la casa salvaje de los cuentos antiguos se había extinguido hacía tiempo, dejando solo los cadáveres congelados y demacrados de nuestra especie para comer cuando aparecían de vez en cuando. Pasé gran parte de mi infancia consumiendo las abundantes reservas de frijoles y arroz almacenadas en las entrañas de nuestro búnker, pero, al ser padre, me di cuenta de que mi hijo no sería tan afortunado. Mentiría si no me arrepintiera muchas veces de haberlo traído a ese mundo destrozado. El sustento escaseaba cada día, así que esa noche renuncié a mi parte. Ni siquiera en mi estado de desesperación me apetecía un corazón humano crudo. Habría asado la ración de mi hijo si la física me hubiera acompañado ese día. Pero por desgracia, cada intento de encender una cerilla, y mucho menos un haz de yesca, resultaba en una conflagración que duraba apenas unos milisegundos, expandiéndose como una bola de fuego y chamuscándome el vello de la mano antes de desaparecer por completo. Los elementos, en especial el fuego, parecían adquirir propiedades diferentes en distintos momentos, sin mostrar un patrón claro en sus fluctuaciones. Esta aleatoriedad decidía el destino de los hombres, y temía que pronto decidiría el de mi hijo y el mío para mal,
antes de que tuviera la oportunidad de hacer lo que estaba destinada a hacer. El sol empezó a desaparecer rápidamente, anunciando un nuevo intervalo de oscuridad. Ya era hora. «Volveré», le dije a mi hijo mientras me ponía los guantes, las botas y el abrigo de cuero. Me ponía la capucha forrada de piel. Recogía algunas herramientas y me equipaba con una vieja pero aún funcional máscara de gas. No podía decir cuándo volvería debido a las impredecibles corrientes temporales. Tampoco estaba seguro de si volvería o no, pero hay cosas sobre las que es mejor mentir cuando se trata de niños. Mi hijo no me preguntó a dónde iba, pues sabía que no debía creer que ya había tomado una decisión. Los planes cambian con el tiempo. Hablando del tiempo, siempre me ha parecido bastante gracioso que se diga que el término alguna vez abarcó tan pocas variables: la temperatura, el sol, las nubes, los vientos y algunas otras cosas insignificantes. Si las palabras de los historiadores son ciertas, los antiguos eran gente débil sin motivos válidos para preocuparse. Me he enfrentado a los caprichos incontrolables de un dios loco y los he llamado tiempo, mientras que los libros de historia detallan parábolas sobre la naturaleza melancólica de la lluvia, que según tengo entendido, era un fenómeno en el que pequeñas gotas de agua pura y cristalina caían del cielo. Me suena a utopía, no a melancolía en absoluto. En cualquier ocasión, habría dado cualquier cosa por tener problemas de lluvia en lugar de problemas de tiempo y física. Por no hablar de los problemas de otros planos de la realidad que ahora enfrento de frente. Problemas que no podría etiquetar ni nombrar ni por asomo, o mejor dicho, ni por asomo, pues la muerte ha usurpado la supervivencia como mi principal objetivo. Hay cosas muy oscuras acechando en la negrura entre los cuerpos celestes, y las he visto, las he experimentado, me he perdido en ellas. Dame todos vuestros días de lluvia, oh antiguos, y os daré todas mis noches atormentadas por demonios. Cuando puse la mano en la manija de acero de la puerta y presioné con fuerza, la presión en la habitación cambió y un viento feroz aulló a través de la abertura recién abierta. Antes de que los gases enervantes del exterior llenaran la habitación, ya estaba al otro lado y la puerta quedó sellada de nuevo. Las ventanas de nuestro refugio espartano, similar a una bóveda, estaban tintadas por una razón: para filtrar los tórridos rayos del sol. Como efecto secundario, el tintado nos impedía ver el paisaje tal como era sin salir. Ahora que lo veía de nuevo con mis propios ojos, y no a través de ese filtro rojo sangre sin el cual nos irradiaríamos lentamente hasta quedar totalmente desfigurados durante el día, me invadió un sentimiento de asombro y temor a la vez. Había enormes dunas de nieve azotadas por el viento, amontonadas en el horizonte. De muchas de ellas sobresalían altas torres negras, ocultando densos cúmulos de estrellas con su imponente altura. Y luego estaba lo que coloquialmente se conocía como la estrella inquietante, una gran luz violeta que brillaba en el cielo. La inclinación a admirar su siniestra belleza me era familiar, al igual que el instinto inverso de apartar la mirada para evitar caer en alguna trampa insidiosa. Para mí, ahora era instintivo dudarlo todo. En el pasado, había oído demasiadas leyendas horribles como para ser otra cosa que cauteloso. Pero ahora sé por experiencia de dónde provenían esas leyendas. Ahora sé que no fui lo suficientemente cauteloso. Como siempre, examiné el terreno en busca de una nueva oportunidad para cambiar las cosas de alguna manera. No era raro que las diversas estructuras a mi alrededor cambiaran de posición de la noche a la mañana, o que nuevos objetos aparecieran y desaparecieran con la marea temporal. Noté algo llamativo en la lejanía, pero antes de perder tiempo analizándolo, saqué mi reloj de bolsillo y le di cuerda para que me avisara en 35 minutos, justo un minuto antes de una noche completa. Entonces levanté el catalejo de latón que había encontrado en mi juventud y me esforcé por distinguir la oscura y puntiaguda criatura que descansaba en un valle entre dos montículos de nieve. Era un pabellón, me di cuenta. Había visto muchos antes, pues los historiadores solían aparecer en congregaciones de tiendas blancas, navegando siempre en el río del tiempo para pregonar sus productos, que eran, en el mejor de los casos, curiosidades discutibles, en el peor, falsificaciones ridículas. Pero este pabellón era oscuro y solitario.
Mi optimismo interior estaba entusiasmado, pues presenciaba algo de una promesa incalculable, mientras que mi pesimismo interior sabía lo peligrosamente lejos que estaba la tienda y me tensaba los músculos como para impedirme seguirla. Ninguna protección, por mucha que fuera, me salvaría de la luz radiactiva del día si no regresaba a casa a tiempo. El sol, por muy calientes que fueran sus rayos dorados, nunca fue suficiente para descongelar el planeta. Pero no se equivoquen, nunca dejaron de perforar cuero, carne y hueso, y de infligir enfermedades atroces a cualquiera lo suficientemente insensato como para interponerse en su camino. He visto los resultados de tales envenenamientos, y no fueron agradables, a menos que seas lo suficientemente psicótico como para encontrar belleza en la necrosis gradual de la piel, la desintegración del cartílago y la putrefacción de la materia gris. Con la mirada fija en el punto de interés, tomé la que ahora sé que fue la peor decisión de mi vida. Comencé a marchar hacia allí. Para entonces, el frío ya me azotaba con fuerza, y pronto una ráfaga colosal amenazó con derribarme, lo que me obligó a agacharme un rato para quedarme quieto. El filtro de mi máscara de gas me mantuvo con vida, pero el aire aún olía ligeramente a amoníaco y a otras sustancias químicas inhóspitas. Me empezó a doler la cabeza. Las corrientes del tiempo, por ejemplo, estaban tranquilas esa noche, como descubrí al echar un vistazo a mi reloj de bolsillo y notar que las manecillas temblaban apenas. Podría haber usado las corrientes a mi favor si hubiera conocido los secretos de su funcionamiento, pero solo los historiadores y sus maestros los conocían. Se rumoreaba que las Torres Negras tenían algo que ver con todo, y que los maestros de los historiadores eran, de hecho, los mismos extraterrestres responsables de la existencia de las torres. Pero ¿quién podría haberlo sabido con certeza, sino los historiadores y los propios habitantes de las estrellas? Pensamientos inquisitivos como estos llenaron el tiempo transcurrido entre mi salida de casa y mi llegada al misterioso pabellón. Las paredes de lona de la tienda ondeaban al viento al acercarme. Algo en ella me llenó de pavor ahora que podía observarla de cerca. Aturdido por razones desconocidas, habría dado media vuelta y huido en ese mismo instante. Pero la curiosidad y la esperanza aún ardían en mí. En contra de mi buen juicio, caminé sigilosamente hacia la trampilla de la entrada. La aparté lentamente y contemplé la misteriosa presencia en su interior. Sentado sobre la rejilla metálica oxidada de un catre sin colchón, había una figura encapuchada y con la cabeza entre las manos. Supuse que era un hombre. La túnica, que le quedaba grande en varias tallas, lo cubría todo menos sus pálidas manos. No parecía llevar máscara de gas, así que me intrigaba cómo lograba respirar libremente la atmósfera tóxica. Más interesante que el propio ser extraño era el espejo, grande y triangular, situado en una especie de caballete detrás de él. Me fascinó, pues no solo reflejaba lo que tenía delante, sino que era una auténtica ventana a las profundidades amorfas del espacio. Vi en su superficie una nebulosa multicolor iluminada por estrellas, mientras me preguntaba cómo podía ver semejante cosa con tanta claridad a través de lo que parecía un simple espejo con marco plateado. Unos cuantos candelabros de hierro forjado se alineaban a lo largo de los márgenes del pabellón, y sobre sus velas danzaban llamas sobrenaturales que imaginé del color de un relámpago. En otro mundo quizás las habría llamado hermosas, pero en ese momento, para mí, evocaban horriblemente la estrella inquietante. Evocaban todas las indeseables sensaciones de impotencia y náuseas que asociaría con la luz violeta del cielo, solo que en menor escala. Fue en su enfermizo resplandor que noté una soga enrollada debajo del catre. La respiración superficial de la figura era su único movimiento. En ese momento, empecé a perder el valor, con el silencio incómodo y el aspecto sobrenatural de todo lo que contemplaba. Miré mi reloj de bolsillo una vez más. Me quedaban 20 minutos. 15 eran necesarios solo para volver a casa, lo que me dejaba con apenas 5 minutos libres. ¿Qué podía esperar lograr en 5 minutos?, me pregunté. Al no encontrar respuesta, abrí la trampilla de la entrada y le di la espalda al pabellón.
Fue entonces cuando oí una voz fría y hueca que gritaba en un susurro extraño desde el interior de la tienda detrás de mí. «Padre». Me quedé paralizado. «Padre», repitió, y su cansado llamado traicionó al mismo tiempo euforia y desesperación, como era posible. Regresé a la tienda, esta vez entrando tranquilamente y encontrándome cara a cara con el extraño ser. Su cabeza ya no estaba enterrada en el abrazo tenue de sus pálidos dedos, aunque su rostro seguía completamente oculto por la capucha y la sombra. Su aliento era visible en el aire gélido y se filtraba inquietantemente por donde debería haber estado su boca. «Te he estado esperando durante toda la vida, padre». Su voz ahora era increíblemente baja y difícil de interpretar. Yo no soy tú», intenté interrumpirlo, pero él siguió hablando. Uno pensaría que la inmortalidad nos llevaría a mayores alturas, pero no, solo me ha conducido a esta vida a medias. He anhelado una sensación de alegría como la que me ha proporcionado tu llegada, una alegría que creía que solo podría experimentar en presencia de la mismísima estrella melancólica. Un escalofrío me recorrió la espalda al pronunciar esas palabras, y una curiosidad morbosa me invadió rápida e inexplicablemente, una curiosidad como nunca antes había experimentado. Esto me llevó a preguntar, ¿qué sabes de la estrella inquietante y cómo es posible que sepas algo sobre ella? En el pasado, había tratado con escepticismo las leyendas que afirmaban que la estrella era una especie de inteligencia maligna que indagaba en las pesadillas de víctimas desventuradas, aparentemente en busca de algo, como un demonio que busca un cadáver para poseerlo. Sin embargo, era innegable que era más que una luz extraña con propiedades inquietantes. «Me habla», dijo el ser. Por ese privilegio renuncié a la capacidad de hablarle, pues solo le gusta ser desafiado por los ignorantes. Renuncié a mi humanidad, a mi rostro, por esta miserable existencia, por la oportunidad de... ¿Qué era? Poner orden en el caos. Dejó escapar un suspiro infrahumano. He llevado esta vida muerta tanto tiempo que mis propios deseos han sido casi eclipsados por la oscuridad andrógina, la luz caótica, el ojo. A medida que el ser caía en un paroxismo de murmullos, temblores y gemidos desquiciados, sentí repulsión por él, aunque ahora, inconscientemente, pensaba en él como algo más que un ser. Era un mensajero, un profeta, un oráculo, pero sin duda no un ejemplo ni una influencia sagrada. Era, en aquel momento, la criatura más impía que jamás había visto, y, sin embargo, también había compasión en medio de mi repulsión. «No debería estar aquí», dije con un poco de pánico. «No hay nada para mí aquí. Lo siento, solo tengo que...» «¿Quieres saber su verdadero nombre?», intervino el oráculo. «Puedo percibir tu deseo». Antes de que pudiera decirle lo contrario, profanó mis oídos y mi alma con una expresión distorsionada que, me atrevería a decir, ningún mortal habría sido capaz de repetir físicamente. Era el inefable nombre de la estrella melancólica, la temible señal de una presencia alienígena irremediablemente incomprensible para la comprensión humana. El ruido despertó en mí sentidos completamente nuevos, inundando mi conciencia con estímulos extrasensoriales, indescriptiblemente ofensivos. Una sensación que compararía con ser despertado de un sueño profundo, sin haber experimentado nunca la vigilia, por la Banshee más aterradora imaginable. Fue entonces cuando supe que me había topado con algo que mi especie, o cualquier cosa endémica de la tercera dimensión, para ser más precisos, jamás debió conocer. Había estado expuesto a un mal que me confirmó una cosa. Mi pequeño planeta blanco había sido completamente abandonado por Dios, abandonado a merced de cosas que ni siquiera él se atrevería a confrontar. «¡Buen día!», grité delirantemente, retrocediendo hacia la entrada para escapar. «No», chilló el oráculo, poniéndose de pie con dificultad. Era un chillido muy parecido al de una lechuza común y que recordaba ligeramente al aullido de un puma, ambos sonidos que había oído en grabaciones supuestamente antiguas. «Nuestros intereses son mutuos, padre. Ambos queremos acabar con este caos. No puedo hacerlo sin ti, ¿lo sabes? ¿Qué quieres de mí?», Swing logré decir.
Podría haber salido corriendo en ese momento, pero un miedo agobiante me hacía sentir ansioso por resistir. Quiero que invoques a la estrella melancólica para que consuma este mundo corrupto y restablezca el equilibrio cósmico. Recibirás una recompensa que superará tus sueños más elevados por esta hazaña, padre, créeme. Casi pierdo la razón cuando lo oí mencionar el fin del mundo por segunda vez. Mi deseo era ver la tierra destruida, y ahora parecía que el destino estaba de mi parte. Este oráculo demente parecía ser la oportunidad que había estado buscando desde siempre. ¿Y qué hay de mi hijo?, pregunté, olvidando por un momento que el oráculo albergaba ilusiones sobre su relación conmigo. ¿Qué será de él? El oráculo me respondió con una mirada silenciosa, y sentí sus ojos invisibles mirándome desde debajo de su capucha. Intentando en vano considerar todas las posibles maneras en que este escenario podría desarrollarse, examiné todos los pensamientos que me daban vueltas en la cabeza. Finalmente pregunté, ¿qué debo hacer? «Mátame», suplicó con un susurro ronco. «Mátame». Eso fue suficiente. Ya no podía lidiar con esta criatura desquiciada. Al diablo con el destino. Regresé apresuradamente a la noche estrellada y me orienté hacia casa, sacando mi reloj de bolsillo sin pensarlo. Para mi sorpresa, el tiempo prácticamente se había acabado. Solo quedaba un minuto. Solté una maldición desenfrenada. ¿De verdad había pasado tanto tiempo? Comprendí que quizá había perdido por completo la conexión con el tiempo bajo la influencia del vil nombre de la estrella crepuscular, o tal vez una tormenta temporal me había pasado de largo sin que me diera cuenta. El pánico me invadió. Si iba a morir sin importar mi próximo movimiento, ¿qué otra opción me quedaba sino dar marcha atrás y acceder a la descabellada petición del oráculo? Dicho esto, saqué mi navaja y me preparé para lo que pensé que estaba a punto de ocurrir, pero nada podría haberme preparado para lo que realmente ocurrió. Mi aliento caliente y rancio me mareó al acumularse en mi máscara de gas mal ventilada, pero no me impidió irrumpir en el pabellón y dar un golpe exitoso a la yugular del oráculo. Cuando él cayó hacia atrás sobre el catre oxidado, también cayó su capucha. Instintivamente aparté la mirada, pues contemplé por un milisegundo su rostro grotesco e inhumano. Al encogerme, noté que mi cuchillo y mi manga estaban manchados de sangre negra como el alquitrán, no roja como esperaba. Oí una carcajada etérea brotar del oráculo, sin duda producto de una laringe recién dañada y una mente demente. Tras juramentarme a mí mismo que acabaría con la patética vida de aquella criatura, cerré los ojos y apuñalé salvajemente el rostro y el cuello del oráculo incontables veces. Sentía el proyectil brotar de sangre extrañamente fría y viscosa con cada golpe. Sin aliento, finalmente detuve mi ataque y abrí los ojos con cautela. Su rostro estaba ahora oscurecido por sus propios fluidos corporales y por lo tanto era un poco menos aterrador, pero aún más repugnante que cualquier cosa que hubiera visto antes. Yacía allí, gorgoteando con cada respiración, con un simple aire mudo burbujeando por sus orificios faciales, hasta que jadeó por última vez y quedó inerte como una serpiente decapitada. Las velas violetas se extinguieron misteriosamente tras su muerte, oscureciendo la zona ya oscura, y el maravilloso espejo triangular dejó de ser maravilloso, pareciendo ahora nada más que un espejo convencional, salpicado con una sustancia muy poco convencional. Un vendaval repentino golpeó violentamente las paredes de lona desde el exterior. «¿Qué he hecho?», murmuré para mí mismo. Salí y miré a mi alrededor, notando de inmediato que la estrella inquietante no estaba a la vista, aparentemente extinguida o reubicada. Cómo su luz había desaparecido tan rápido me resultaba incomprensible, pues la teoría de la relatividad, o al menos una interpretación errónea de ella, no me era ajena. Por otro lado, si existía algún lugar donde se pudiera romper el límite de velocidad del universo, sería alrededor de esa maldita porción de espacio-tiempo de donde provengo. Mi reloj de bolsillo empezó a sonar con estridencia, presagiando una oleada de pánico y mi destino. La muerte era ahora inevitable, aunque aparentemente tenía la opción de elegir mi fin: envenenamiento por radiación, envenenamiento químico,
pérdida de sangre o quizás hipotermia. Antes de que pudiera meditar profundamente sobre mis opciones, el sol abrasador se asomó en el horizonte. Levanté el brazo para protegerme los ojos del crudo crepúsculo que me hizo caer de rodillas, sabiendo en el fondo que sus dañinos rayos me estaban haciendo daño. Pero la terrible luminosidad duró poco, porque algo exponencialmente más vil pronto eclipsó el orbe ardiente desde abajo y ahogó su luz. En el momento en que bajé el brazo, me arrepentí de todo, de cada decisión que me llevó hasta ese momento y de cada minuto que seguí viviendo. Cegadora en su horror, una gran masa tentacular se alzó desde el horizonte, un indudable destructor de mundos, extendiéndose como un cáncer por el cielo carmesí. Ya no había amanecer, sino un amanecer infernal, una efusión de pura antinaturalidad que solo podía provenir de las esferas más bajas, frías y oscuras de la existencia. La masa retorcida era una tormenta en sí misma. Al rememorar esos recuerdos distorsionados y nauseabundos, recuerdo relámpagos que se producían en las cavidades de su cuerpo colosal y enmarañado, pero, sobre todo, era una abominación. Todo en ella era un insulto al mundo sobre el que ahora se alzaba. Me atrevería a decir que ningún ser, Dios o cualquier otra cosa, sería capaz de perdonar a una monstruosidad tan atroz por el crimen de su mera existencia. Ni ningún Dios optaría por proteger a su creación de su ira demencial a estas alturas, pues sin duda cualquier cosa sobre la que posara sus múltiples ojos y apéndices quedaría manchada instantánea y para siempre. Un gemido profundo y repugnante pronto llenó el aire, evocando la imagen de 1.000.000 de almas atormentadas que gemían desesperadamente. Esto me envió al suelo, donde temblé incontrolablemente en posición fetal. La experiencia me hizo dar la bienvenida a la muerte, así que me quité la máscara y dejé que el aire nocivo llenara mis pulmones. Mis ojos, aunque cerrados en ese momento, percibieron la oscuridad que me envolvía por todos lados. Tal fue el final de mi existencia corpórea y el comienzo de algo mucho más odioso de lo que jamás hubiera podido imaginar. Mi alma, a falta de una palabra mejor, sobrevivió al cataclismo, mientras que sospecho que el destino de mi cuerpo era ser digerido en las cavernosas profundidades de la estrella inquietante. Me resultaba difícil reflexionar sobre cómo podía ser esto, cómo podía estar consciente, sin recurrir a las imágenes mentales más horribles, aquellas que representaban el tejido de mi cerebro entrelazado con los zarcillos carbonizados y cancerosos de la estrella, sus señales fluyendo por mi sistema nervioso expuesto, sometiéndome así a su misteriosa voluntad, además de proporcionarme información sensorial que formaba una realidad artificial e ilusoria. La claridad con la que esta idea se me presentó fue, como mínimo, inquietante. Diría con gusto que la estrella me habló, pero creo que sería más preciso decir que de repente supe cosas que antes desconocía, una multitud de hechos extraños y oscuros, algunos demasiado espantosos para detenerme en ellos. Ahora sabía que la estrella inquietante nunca fue una estrella, sino que solo parecía serlo por cómo reflejaba la luz del sol, una ilusión muy parecida a la que los cuerpos planetarios me producían de niño. Su verdadera forma siempre fue esa caótica maraña de extremidades malignas que se curvaban y enroscaban perversamente en el vacío del espacio, como si fuera un virus en un vasto protoplasma, cambiando de forma para absorber eficientemente la energía de las estrellas. También sabía que el oráculo que asesiné tenía una gran importancia para la estrella, la misma que se esperaría de un dios para su profeta elegido. Este hecho me hacía temer abrir los ojos, sabiendo que tal vez había asesinado a la mano derecha del trono afótico y enfurecido al mismísimo monarca tenebroso. De hecho, parecía existir una especie de monarquía que mantenía unida esta dimensión maldita. El cuerpo celestial viviente a la cabeza de esta monarquía, el azote retorcido cuyo nombre coloquial nunca ha sido más que una débil concesión a la insuficiencia del lenguaje, era mucho más antiguo y grande que la humanidad, tanto que nos miraba con indiferencia y crueldad, como un niño a las hormigas. Quizás siempre hemos sido monstruos depravados para las hormigas, mientras nos creíamos justos y rectos. Tales eran mis reflexiones en la oscuridad. No puedo decirte cuánto tiempo me llevó finalmente abrir los ojos,
pero puedo recordar con bastante claridad el acontecimiento que disipó mi miedo. Una gota de lluvia me golpeó la frente. Abrí los ojos de golpe. Por los cielos. El oráculo decía la verdad. Me maravilló, completamente atónito. En ese momento creí haber sido recompensado más allá de mis sueños más elevados, pues yacía en un campo de hierba bajo un cielo azul parcialmente nublado, que derramaba lágrimas de alegría. Era un idilio que superaba mi definición personal de paraíso. Ninguna de las cosas impías que rondaban mi cabeza importaba ya. Inventé excusas para ahuyentarlas, llamándolas meras aberraciones sin sentido y dando crédito a la posibilidad radical de que la estrella inquietante no fuera completamente maligna. Al levantarme, vi una colina verde ante mí, en cuya cima se alzaba posiblemente el árbol más hermoso jamás concebido, con sus hojas verdes aún más verdes que la exuberante vegetación que las rodeaba. Me lancé colina arriba de tanto amor por lo que veía. ¡Qué verdor tan espléndido y fantástico! Había oído historias sobre el color verde, un color demasiado fresco y afable para la tierra corrompida de la que provenía, pero verlo con mis propios ojos. No podría expresar con palabras la sensación, ni aunque el destino eterno de mi alma dependiera de ello. Desde lo alto de la colina, podía ver una pequeña aldea de 7 u 8 casas con tejados de pizarra, así como un destartalado molino de viento que la vigilaba como un guardián silencioso. Me apoyé en el árbol en el centro de la colina y miré hacia arriba. Manzanas, tantas manzanas, rojas y seductoramente apetitosas. Extendí la mano con mano temblorosa y un cuidado casi reverencial. Cogí una de la rama más cercana y le di un buen mordisco a su crujiente pulpa. Me arrepentí. La fruta era terrible e insoportablemente amarga. No, era algo completamente distinto, algo peor, algo que parecía despertar todos mis instintos de seguridad. Tras escupir la sustancia extraña y dejar caer la manzana al suelo, vi que estaba negra y contaminada por dentro. Esta visión, y el ataque de arcadas y fuertes náuseas que me invadieron de inmediato, me llevaron a concluir que la fruta era absolutamente maligna. No sé exactamente cuánto tardé en recuperarme, pero debió ser al menos 1 hora. ¿Qué dice el fruto de esta tierra de la tierra misma? Del suelo que alimenta a este maldito árbol, pensé. Mientras yacía allí, con la espalda contra la hierba, mi mente comenzó a regresar a lugares que nunca pensé que volvería. El cielo se oscureció en proporción a la oscuridad de mis pensamientos, perdiendo así su azul celestial. Me di cuenta de que, aunque el cielo se comportaba como si el sol se estuviera poniendo, no había sol a la vista, ni una sola nube tras la que pudiera esconderse. Mi mente abatida se llenó entonces de pensamientos sobre mi hijo. ¿Qué destino le habría correspondido?, me preguntaba. Antes del fin de mi vida física, dudaba que existiera un destino peor que vivir en la tierra, un mundo que supongo fue completamente destruido. Fue mi decisión destruir el mundo, y aunque lo considero un terrible error, no puedo hablar por mi hijo. No sé nada de cómo se siente, ni siquiera si siente algo, y probablemente nunca lo sabré. Pronto se me ocurrió que había esperanza, por muy escasa que fuera, en la pequeña aldea que veía desde la cima de la colina. Esta esperanza fue suficiente para ponerme de pie, tembloroso, y dirigir mi mirada hacia los edificios a lo lejos. Noté algo sobrenatural en el asentamiento que antes no había notado. En particular, el molino giraba con una lentitud inquietante que me provocaba vértigo si lo miraba demasiado tiempo. Me dirigí hacia allí desesperado, y cuanto más me acercaba a dicho molino, más consciente era de su desagradable tortuosidad. Los zancos que formaban su estructura me recordaban a una amalgama de esqueletos de madera aferrados entre sí. Al pasar la verja de hierro corroída y encontrarme entre los edificios que conformaban la aldea, recorrí la zona con la mirada en busca de vida o cualquier otra cosa interesante, una práctica que perfeccioné durante mis muchas noches terrenales de antaño. Por lo que pude ver, no había nada más que oscuridad tras las ventanas y en el fondo del pozo, que marcaba el centro del asentamiento. Parecía un pueblo fantasma, un lugar que, en el fondo, sabía que no podría colmar mis esperanzas.
Sin embargo, decidí revisar cada edificio a mi alrededor en busca de... Bueno, tal ha sido el tema de mi existencia. Nunca he sabido exactamente qué buscar, o si alguna vez hubo algo que valiera la pena buscar para empezar. La primera casa en la que entré casi me suplicaba que me fuera. Me asfixiaba la pared de aire mohoso que me recibió, sin duda consecuencia de las manchas negras que vi corroyendo las alfombras mohosas y las paredes de tablones de madera. Si el crepúsculo no hubiera iluminado gran parte del lugar a través de la única ventana del salón, estoy seguro de que habría estado en la más absoluta oscuridad, pues eso fue lo que encontré en las habitaciones y armarios periféricos. Una oscuridad tan densa que me habría asfixiado. No encontré nada útil. Los siguientes edificios que revisé, que incluían una botica abandonada y un cobertizo lleno de telarañas, entre otras estructuras más inclasificables, no eran mucho más acogedores. Creí distinguir la vaga silueta de un cuerpo con múltiples brazos, apenas humano, descomponiéndose bajo un siniestro montón de polvo, pero decidí que podría haber sido una ilusión, pues mi imaginación se volvía más extraña a medida que las sombras se alargaban. La última vivienda que registré fue la más grande del asentamiento. Estaba llena de habitaciones cuyo propósito desconocía, así como algunas que, a juzgar por las manchas de sangre seca y los artefactos draconianos con púas, sin duda se usaban para torturas. Con gran inquietud, encontré la habitación de un niño en esa misma casa. Dispersos por el suelo, había juguetes infantiles que, tras una inspección minuciosa, revelaron haber sido maltratados hasta quedar irreconocibles por sus dueños. Caballos de madera desmembrados, muñecas de porcelana desprovistas de ojos, todo aparentemente en sacrificio a una muñeca especial, que se sentaba en un rincón oscuro con extremidades supernumerarias, unidas a su cuerpo y ojos negros, asomando por los numerosos agujeros artificiales de su cara. Supe de inmediato que esta muñeca era una vulgar efigie de la estrella melancólica, nada fiel, pero indicativa de un intento desesperado de su creador por complacer a la estrella y liberarse de su influencia. Esto fue inexplicablemente claro para mí, al igual que muchas otras cosas sobrenaturales lo fueron cuando desperté en este reino. Alrededor del cuello de la efigie había una fina cadena, y de ella colgaba una llave maestra. No fue hasta que me acerqué con cautela al rincón oscuro y arranqué la llave de la cadena que me di cuenta de lo repulsiva que podía ser una llave. Sus retorcidos bucles y vueltas parecían irreverentemente irreverentes a las leyes de la geometría, provocando una paranoia inquietante que me atormentaba el cerebro, agravada por los innumerables ojos de esa efigie antinatural que me observaban psicóticamente desde la oscuridad. Aunque todo en la llave era desagradable, sentí que me arrepentiría de haberla dejado, así que la guardé en el bolsillo con la esperanza de no tener que volver a verla. Al darme la vuelta y dirigirme a la puerta, un peculiar ruido de alguien corriendo, de origen desconocido, aceleró mi paso. Ya me sentía vulnerable y claustrofóbico por la atmósfera tenebrosa, pero ese estremecedor sonido me hizo perder el control. Tenía que salir de allí, y salí de allí. Volver al aire libre no fue tan reconfortante como cabría esperar, pues la ausencia de aire fresco era incómoda. En concreto, parecía no haber aire en absoluto, solo un profundo vacío que se negaba a consolarme. Para entonces, la noche había caído por completo, junto con mi ánimo. No podía decidir qué destino sería peor, estar solo en esta tierra hostil o compartirla con seres malsanos, como los que se escabullían y tenían muchos miembros, como los que mi imaginación insinuaba. Se me presentó otra dicotomía de destinos, locura o cordura. ¿Qué sería preferible? ¿Estar a merced de horrores reales y conservar la cabeza, o enfrentarme a horrores ilusorios y perderla? Por desgracia, no tenía voz ni voto en el asunto, y por lo tanto, la reflexión resultó inútil. Deambulando sin rumbo por la plaza central de la aldea, me acosaban unas voces débiles e indescifrables. Estuve a punto de confundirlas con el viento, hasta que recordé que no había viento. Pegué el oído al suelo muchas veces en distintos lugares, con la esperanza de localizar el origen de estas voces, pero fue en vano. Finalmente, noté que las voces se volvían más apresuradas y demoníacas cada vez que pasaba junto al pozo central,
así que me acerqué. Entonces me resultó obvio que este pozo era el origen de los susurros. Puse las manos sobre su borde de piedra, algo viscoso, y miré hacia abajo como lo hice al cruzar por primera vez las puertas del pueblo fantasma, esta vez con más atención. De nuevo solo vi oscuridad y percibí un olor a vapores metálicos que recordaban a sangre que emanaba de las profundidades. Fue entonces cuando lo oí. «Padre», susurró el pozo. «¿Será posible?», me pregunté. «¿Será mi hijo atrapado en las profundidades de este lugar miserable? ¿O será el oráculo delirante que debería estar muerto? ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo está pasando esto?» «¡Hijo!», grité al pozo. No hubo respuesta comprensible, solo susurros incorpóreos que se volvían cada vez más impacientes. Los vapores mortales empezaron a afectarme de forma extraña, mareándome y desanimándome. Una repentina debilidad me invadió y me obligó a apoyarme en el borde del pozo. Para mi pánico, esta debilidad empeoró hasta que, después de 1 minuto aproximadamente, quedé prácticamente paralizado y completamente desequilibrado, dejándome a merced de la gravedad, que no tuvo piedad y se encargó de que me deslizara sin remedio hacia las fauces abiertas del pozo. Se oyó un chapoteo y varios crujidos al chocar contra el suelo. De hecho, sentí como si me hubiera roto todos los huesos del cuerpo. Abrí los ojos y vi el charco en el que yacía postrado, bastante poco profundo, pero oscuro, como se decía que era el río Estigia. Levanté la cabeza a pesar del dolor e hice un débil intento de observar mi entorno. Dejando a un lado el sentido de la vista, ya sabía que estaba en una especie de cámara húmeda y húmeda, solo por la reverberación y la humedad. Fue con la vista que comprendí el resto de la naturaleza de dicha cámara, y su naturaleza era repugnante más allá de las palabras. Las jaulas me rodeaban como las celdas de un panóptico, cuyo ojo central era yo. Criaturas de una repugnancia indescriptible se convulsionaban impacientemente en estas jaulas, castañeteando los dientes, con las extremidades temblorosas. Sus laringes podridas dando rienda suelta a deseos demenciales, ahora que percibían presas vulnerables entre ellas. Sabía que el aborrecible y tortuoso lamento no cesaría hasta que liberara a estos horrores blasfemos de sus miserables recintos para que hicieran conmigo lo que quisieran. Reconocí al instante los agujeros en las cerraduras de las jaulas, y mi mano casi se atrajo hacia la llave retorcida en mi bolsillo, para someterme voluntariamente al menor de 2 males espantosos. Esta realidad lleva todas las características de un pensamiento grandioso y terrible, ocurrido en una máquina grandiosa y terrible. La máquina biológica, que es la estrella melancólica. Pero ¿qué hay de la realidad que antes habitaba? ¿Era simplemente otro pensamiento en otra máquina? No importa. La filosofía no me salvará, pues he sido hechizado con más de 1000 maldiciones, una de las cuales centuplicó la potencia de mi memoria. Lo habría considerado una bendición en mi vida anterior, pero aquí y ahora me causa una gran agonía. Cada 7 años me veo obligado por estas cosas, mis amos salvajes, a revivir los horrores de mi pasado, a novelar mi trauma, para que sus búsquedas de tortura y tormento sean inmortalizadas y contempladas con agrado por la estrella crepuscular. Todas mis pruebas, la manzana contaminada, la efigie desgarradora, el pozo nocivo, las otras sobre las que he escrito en otros lugares, fueron intencionadas, formuladas por los subordinados de un verdadero dios interestelar. Residí de rodillas en una habitación amueblada con un altar de piedra sobre el que descansan montones de pergamino gris y enfermizo, un tintero vítreo y una pluma de cuervo. Me rodeaban innumerables estantes, estantes donde yacía la obra de mis desgracias a montones. Mis dolorosos recuerdos se volvían más lúcidos con cada trazo, agravados por el inevitable hecho de que mi futuro sería tan terrible, o peor, que los días que me aguardaban. Espectros aterradores patrullan los pasillos incansablemente. Incluso ahora, debe haber uno observándome desde las sombras, lo sé. Las maldiciones me impiden caer en una cómoda locura como la de los seres que me rodean, dejándome mirando con anhelo, al borde de la demencia, cada segundo de cada momento, suplicando en silencio el olvido. Dame todos sus días lluviosos, oh antiguos,
y les daré todas mis noches plagadas de demonios.